La última toma, el papá de María aguantándolo. Sorry. Problemas técnicos. Mira, y si no llega a estar por él, la pantalla va a la de Mira, vente, va por allá.
Wow, pues, mira. Wow. Que estoy diciendo, nosotros habíamos ganas, ahora vienen. Ah, ya está jugando un hospital.
Bien. Casi, casi.
Ven, ven, está bien. Ave María, y entonces, pero me pueden ver, bueno, ay, no, pero es, entonces, sábado no lo Dios. Pero aquí me la dan. Aquí se quedó volando. No sé yo, Mariana, ¿no? Pero, la dos de allá sacan muy bien. Es posible. Ay,
Espacio. Muy bien. Bien. Está bien. Ready, ready, ready.
Diantre. Le saca el coraje a uno, ¿no? Sí, sí, inevitable.